Vale, vale. Pues nada, bienvenidos todos. Aquí traigo a Félix Sabatea, fue editor jefe de las editoriales La Cúpula y Glenat España, y pues si queréis preguntarle cosas sobre la industria o... Sí, eso que se presente primero un poco, ¿no? Sí. Y después ya Sí. pasamos a... Eso, ¿quieres presentarte, Félix? Y un poco, pues, dónde estás trabajando ahora mismo y en qué... Pues mira, te presento. Como habéis dicho, Félix Sabaté, llevo trabajando en el cómic los últimos 25 o 30 años, diría yo casi. Empecé, sí, en la editorial, en Ediciones La Cúpula, que conoceréis, supongo, porque aún existe y porque en aquel momento editaba una revista mítica del cómic español que se llamaba El Víbora. Y estuve ahí unos años hasta que salté a Glenat España, que hoy en día ya no existe. Cerró en 2014. Y ahí estuve de editor jefe de una editorial muy puntera en la época, ¿no? Supongo que a todos os sonará. Y estuve editando todo tipo de cómics, cómics de aquí, cómics japoneses, cómics americanos, etcétera. Después me monté mi propio estudio de lo que se llama packaging editorial. El packaging o el packager, que es lo que somos ahora en el estudio, son los que ofrecen servicios a las editoriales. Estamos trabajando para Panini, para Norma, para Planeta, para otras editoriales de libros también, pero básicamente hacemos cómic. Y un packager lo que hace es, como dice la palabra, empacar todo el producto. O sea, a nosotros nos dan la traducción, los materiales, perdón, las especificaciones de qué libro se tiene que hacer, y nosotros, digamos, lo elaboramos todo. Hacemos la corrección de textos, hacemos la rotulación, hacemos el diseño gráfico de portadas o de todo lo que se necesite de elementos gráficos. Montamos el PDF del libro para imprenta. Revisamos también en postproducción y en preimpresión y postimpresión lo que haya que revisar hasta que el producto, digamos, llega a las tiendas, ¿no? Y eso es hoy en día lo que me estoy dedicando. Por tanto, yo creo que lo que os puedo, digamos, más aportar es este punto, digamos, del punto de vista de las editoriales, ¿no? Porque yo he tratado mucho con autores jóvenes, porque cuando estaba de editor me venía mucha gente con proyectos para que les orientara, bueno, primero, pues si querían publicar con nosotros, o sea, intentando llevar proyectos para publicar con las editoriales, y después también orientando a la gente un poco de cómo es este mundillo por dentro, que a veces es lo que creo que a la gente joven os falta por saber, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo os puedo dar la turra durante 3 horas si hace falta, pero yo creo que es lo mejor es que vosotros penséis en qué es lo que os interesa más de lo que os hable y me preguntéis cualquier cosa que os interese, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pues sí, tengo una duda. Ahí tiene Espera, voy a ponerla con un segundo, porque esto... A ver, mi duda tiene... Buenas. Tiene dos partes, mi duda. Y es, cuando tú estabas en Glenat, ¿no? Que estabas ocupándote de la traducción de Genshin, que si Naruto... Que Espera, perdón, porque hay mucha reverberación. Te oigo 2 veces, no entiendo lo que estás diciendo. Sí. Quita el micro, a ver si... quito el micro, espera, es que a veces sí tengo el micro encendido. Perfecto, ahora, a ver, mejor, ¿Ahora sí? muchas gracias, sí. Ok, te quería preguntar, cuando tú estabas en Glenat, que estabas ocupándote de la edición de Kenshin, de Naruto y estas otras historias, te quería preguntar, ¿cómo es los materiales que te enviaban? Es decir, ¿eran como tips vacíos, a modo de que estaban todos los textos en blanco? ¿Te daban como copia de eso? ¿O a lo mejor era un PDF, un InDesign? No sé, digo, ¿qué materiales eran los que te enviaban? Y la segunda parte de la pregunta es, por ejemplo, lo de Kenshin, hay como 2 ediciones y cuando ocurren cosas como esta de que quitan elementos, en plan, la edición es prácticamente la misma, pero te quitan un elemento que formaba parte de toda la colección y digo, cuando ocurren reediciones así, ¿qué tanto control tiene la editorial matriz respecto a estas cosas? Ok, pues vamos por partes. Yo como vengo del Pleistoceno,
he visto de todo, digo, en el tema de materiales. Cuando yo empecé, pensad que aún, digamos, los ordenadores eran de primera generación y el diseño gráfico, digamos, era aún bastante difícil de hacer de lo que se hace hoy en día, ¿no? Que todo es digital. Entonces, yo he llegado a vivir lo que es, no sé si lo habéis visto nunca, llegar de Japón paquetes enormes que pesaban decenas y decenas de kilos, con planchas de imprenta en blanco y negro que se llaman fotolitos, que venían en planchas de 16 páginas en blanco y negro, que había que recortar y después filmar la rotulación aparte para pegarla encima. Todo es un proceso manual que por suerte o por desgracia se ha perdido hoy en día, pero que eso, digamos, fue el principio de cuando empezamos a publicar, por ejemplo, los primeros Kenshin o el Noritaka, o empezó a publicar los primeros manga en Planeta aquí en España, ¿no? Luego, evidentemente, Japón es evidentemente un país puntero en estas cosas, fueron los primeros que empezaron a digitalizarlo todo, y poco a poco empezamos ya a recibir los archivos, normalmente te llegaban ya en TIFF. Entonces, lo que tienes que hacer era digamos, borrar la rotulación japonesa por Photoshop. Al principio a veces retocábamos las onomatopeyas, que fue un gran error del concepto al principio, para, digamos, occidentalizarlas. Y luego con el tiempo, evidentemente, solo se borraba el texto japonés dentro de los bocadillos para después, digamos, poner el texto en castellano o en el idioma que fuera, en digital, en QuarkPress, ¿no? Porque aún no existía el InDesign. Y así es como hoy en día, digamos, ya nos llegan PSDs, que la cosa va por capas, es mucho más fácil quitar el japonés por capas y poner el texto en castellano en InDesign. Y lo que se hace hoy en día también es subtitular las onomatopeyas, ¿no? En plan, antes se dejaban, si te fijas en el Kenshin, las onomatopeyas, digamos, están tal cual en japonés, pero hoy en día ya todos los mangas se pone el sonido adaptándolo un poquito en pequeño abajo de la onomatopeya para que la gente sepa qué sonido estamos escuchando, entre comillas, en el cómic, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, es el ABC, bueno, es el día a día de un packager o de un editor, ¿no? Que es evitar la cagada. Y eso a veces es complicado porque son muchos elementos. En el caso, por ejemplo, de Kenshin, en el caso además, sobre todo, de trabajar con Japón. Trabajar con Japón, nadie lo sabe, pero es horroroso. En el sentido de que ellos son, por un lado, está muy bien que son, digamos, cuidan mucho la opinión del autor y su producto final. O sea, antes de tú hacer una portada de Kenshin o de cualquier manga, tiene que pasar aprobación desde Japón. No tenemos que enviarla a Shueisha, a Kodansha o a la editorial que sea para que se la miren, esté una semana mirándosela, no exagero, ¿eh? O 2 semanas para que te digan, no está mal, pero esa espadita tiene que estar 2 milímetros más a la izquierda. Y dices tú, vale, pues la movemos. 2 semanas después te llega otro mail y dice, no está mal así, pero hemos pensado que igual esa espadita mejor la quitamos y ponemos otra cosa. Entonces, eso puede dar para otra charla otro día entera, pero es verdad que trabajar con Japón es muy complicado, en el sentido de que cuidan mucho ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de la espadita de Kenshin que me decías del lomo, yo empecé o sea, en Glenat publicamos la primera edición de Kenshin, que eran, si no recuerdo mal, 28 tomos en formato tankobon, en el formato pequeño original. Luego se hizo la Kanzenban, que era esa edición de 15×21 más grande, la que tienes tú ahí, que es más bonita, más de lujo, con tintas plateadas en portada, muy chula y tal. Y eran 22 tomos, llevaba una espada que hacía todo el dibujo del lomo en tal, ¿no? Como Glenat cerró en 2013, la licencia de Kenshin, bueno, las licencias de Glenat pasaron a otras editoriales, ¿no? Hubo una subasta ahí y la gente se quedó con lo que pudo. Y Panini se quedó con Kenshin, entre otras cosas, y nos encargó hacer las reimpresiones ya con el logo de Panini y no con el de Glenat. Y ahí, no sé en qué momento, se enviaron a imprenta unos archivos que no eran y salió con la falta de la espada. Esa falta se ha arreglado ya en las reimpresiones que yo he hecho hace los últimos años, las hemos arreglado. Y te alegrará saber también que estamos trabajando en otra edición de Kenshin de lujo que esta será de 14 tomos,
No recuerdo ahora. Creo que son 14 tomos, sí, la tengo aquí, la puedo enseñar. Es esta edición de... Anda. en Japón es la edición Tankobon, que no lleva las páginas a color, pero nosotros sí las pondremos y llevará este tipo de portadas tan chulas. Ah, mira tú. Y será también en formato 15×21, que es la Kanseman que tienes tú. Sean portadas diferentes y, bueno, es el mismo material ordenado prácticamente igual, ¿no? Y estas sale, si no me equivoco, el número 1 sale a finales de este mes. Y es bimestral, o sea, son durante 28 meses irá saliendo, cada 2 meses saldrá un número seguido. Que de hecho coincide con la salida del Kenshin Hokkaido, que es este, que también estamos trabajando para Panini, y que es la continuación de la saga de Kenshin. Después de la epopeya del Guerrero Samurai, saldrá la aventura de Hokkaido, que es una isla de Japón, y ahora mismo es una serie de 6, pero está incompleta, o sea, está en continuidad en Japón. Y vale, ya no me extiendo más, que me estoy enrollando. Siguiente pregunta, o Ok. si te aclaro las dudas. No, sí, muchas gracias. Y de paso, espero que te haya gustado el cartel, que lo hicimos Uy, mi sí, hermano y todo y tal. muchas gracias, es muy bonito. Mi familia está encantada, me ha dicho, pero ¿quién te ha sacado tan guapo como no te conocen? Pero Eso no sé tampoco quién. sabía, pero el concepto lo sacamos entre ambos y tal, entonces, no sé, espero que te haya Muchas gustado. gracias. Enviadme el archivo cuando podáis, que lo fusilaré para mis perfiles. Pues deja un correo o algo y te lo mandamos. Ok. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más tiene algo que añadir? Yo, de hecho, tengo 10, 11 preguntas, pero claro, no quiero acaparar yo, así que quiero dejar a que mis compañeros pues, pregunten más cosas. Empecemos por la primera. Bueno, quería preguntar... Un segundo, ¿lo oyes bien, Félix? Lo oigo perfecto ahora, sí, gracias. Vale, porque si no, pues lo hago venir Te más. quería preguntar, esto ya es curiosidad mía de gusto personal. ¿Tú has tenido que trabajar en los Kazenban de Berserk, de Maximum Berserk, perdón? Sí, los hemos hecho nosotros, sí. ¿A qué dificultades os habéis enfrentado para tener que hacer esa reedición? No sé, o qué me puedes contar en general de esa edición, porque es que tengo todos los números y soy súper fan de cómo está hecha. Ok. A ver, la edición de Berserk es un poco como la de Kenshin. Ahora vuelvo a pasarlo. Podéis apagar el micro, que si no me oigo 2 veces y no me entiendo. Ahora, perfecto, ¿no? ¿Sí? Perdón, lo vuelvo a apagar, ¿vale? Perdón, ahora no te oigo. Te quería preguntar sobre todo por Maximum Berserk. Pero Vale. bueno, si puede ser de los otros, y también tienes alguna curiosidad de los tomos más normalitos de Berserk, pues también. Mira, Berserk te puedo decir que lo considero muy, muy mío, porque hemos crecido juntos. En el sentido de que cuando se publicó primera vez en España, lo publicó la editorial Mangaline, y la verdad es que hizo un trabajo un poco pobre, porque una editorial que no eran muy profesionales. Cuando Glenater cogió la serie de Berserk, que publicamos, creo que fueron los 36 o 37 primeros tomos de la serie en formato, digamos, pequeño, en el formato tankobon. La verdad es que fue una maravilla, porque yo soy muy fan, además, de la serie. Y cuando llegamos trabajamos para Panini. Panini también, justamente, igual que Kenshin, se quedó esta serie y tuvo la idea de hacer este formato Maximum, que es básicamente, son tomos dobles. Es el tomo 1 de Maximum, corresponde al tomo 1 y 2 japonés pequeñito, y así hasta el tomo 20, que es el último tomo 40, porque recordad que el pobre autor se nos murió el año pasado, en gloria esté, y no habrá continuación de la serie, ¿no? Se quedará colgada para siempre, a no ser que Japón se inventen algo. Entonces, la serie de Berserk ha tenido muchos problemas, porque justamente están en la frontera, en lo que explicaba antes, de los materiales, de ese cambio al digital. Entonces, los primeros tomos, si te fijas, hasta el tomo 3, hay lo que se llama moiré. Supongo que eso sabéis lo que es, evidentemente, porque estudiáis en la escuela. Y hace ese efecto, porque los archivos no son todo lo buenos que deberían ser. Esos archivos están escaneados de los fotolitos antiguos, y por lo que sea,
no hemos podido recuperar desde Japón, desde Hakusensha, que es la editorial que lo publica, los materiales originales que ellos sí tienen, pero que nunca nos han prestado. Entonces, es curioso, pero que a partir del tomo 4 todo está perfecto, sobre todo gráficamente. Además, es muy importante porque el autor, el Kentaro Miura, era un hacha, era un maestro de la plumilla, ¿no? Si os fijáis, es brutal lo que hace con el dibujo. Y nos encontramos con ese tipo de problemas. A partir del 4, la verdad es que todo está perfecto y no ha habido ningún problema más con la serie. Pero sí que es verdad que le tengo un cariño muy especial porque, digo, hemos crecido juntos. No sé si responde esto a tu pregunta o querías saber alguna cosa más. No, sí, me responde bastante. O sea, me parece curioso. Bien, un segundo. Antes, Rocío, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres añadir algo? ¿Se me oye? Sí, se te oye. Vale, quería hacerle una pregunta. ¿Puedo? Dime, Rocío, sí, adelante. Vale. Quería preguntarte, como editor, ¿qué material te llegaba o que decías, esto vale la pena editarlo o esto no? ¿Qué criterios tenías tú para escoger uno u otro? Bueno, ahí entramos, digamos, yo creo que en las cosas que yo creo que os pueden ser muy, muy útiles. Cuando, digamos, un autor se tiene que enfrentar a hacer un proyecto para una editorial, tiene que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Yo era de los que intentaba hablar con todo el mundo. A veces era imposible porque teníamos muchos proyectos que uno se quedaban, digamos, en la cartera, no podías contestar todo lo bien que podías, pero siempre que podía intentaba sentarme con los autores a comentar, ¿no? Hay gente que te viene que aún no es profesional y tienes que decírselo educadamente y que tiene que seguir trabajando. Hay gente que te viene que es muy buena, pero le falta, por ejemplo, no sé, un guionista, o saber narrar mejor, o saber un poco hacia dónde quiere ir y dejar de imitar a otros autores. Entonces, yo siempre lo que recomendaba era mirar a qué editorial estás yendo. No es lo mismo ir con un proyecto a Panini que no publica muchas cosas de aquí, que ir a Norma, que sí que anima más a autores nuevos a publicar, o editoriales más pequeñas que son, digamos, más permeables a que te puedan aceptar un proyecto aunque no te conozcan, aunque no te conozca aún nadie, ¿no? Entonces, es importante eso, saber a dónde vais y saber qué tipo de productos hace esa editorial, ¿de acuerdo? Entonces, luego os encontraréis con una persona que es la que tiene que valorar vuestro trabajo y tenéis que ir, digamos, con una mente abierta, ¿no? Porque yo he visto de todo. Yo he visto gente que me ha entrado al despacho súper chula diciendo, bueno, te traigo un proyecto que, ¿cómo no vas a poder publicar? Y era en plan, a ver, y eran 4 garabatos mal hechos, sin ningún tipo de sentido, ¿no? O gente muy buena que sabía dibujar muy bien, pero que no tenía alma, o no tenía nada, digamos, que explicar, o no sabía cómo explicarlo, ¿no? Yo siempre digo, fijaos en los buenos. Cada uno de vosotros tendrá vuestros autores favoritos. Los autores buenos hacen las cosas que hacen no porque sí, sino porque son buenos, me explico. Si tú coges un Will Eisner, un Kentaro Miura o cualquier autor de los clásicos o de los autores buenos que hay tantos que es imposible hacer una lista completa, copiad lo que hacen, en el sentido de no copiad como dibujan exactamente, porque evidentemente cada uno tenéis que tener vuestro estilo, pero sí como narran, que es es una de las cosas más importantes. ¿Por qué ahí hay un plano medio? ¿Por qué ahora hay una viñeta entera? ¿Por qué aquí hay 2 personajes? ¿Por qué este personaje está de espaldas? ¿Por qué de repente hay un gran angular? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas os harán aprender muchísimo a cómo narrar en cómic, ¿no? Y evidentemente, cuando presentéis un proyecto, hacedlo de la manera más limpia posible. Esto es, una sinopsis, una sinopsis de la historia, ¿no? O de qué va, básicamente de qué va. Y muestras de páginas definitivas. No llevéis bocetos, no llevéis cosas inacabadas porque los editores están buscando cosas que puedan publicar. Y sobre todo después también dejaros orientar, ¿no?
Si te dicen, mira, esto me interesa, pero no en color, sino en blanco y negro, o son demasiadas páginas, o tienen otro formato, pues ahí tenéis que decidir si os queréis, digamos, esforzar en hacer algo que no pensabais hacer, pero que igual os lo pillan, o seguir vuestro camino y seguir con lo que estabais pensando que queríais hacer. No sé si con esto te ha ayudado, Rocío. ¿Tienes alguna otra duda más? No, o sea, perfecto. La Ok. respuesta perfecta. Gracias. Otra cosa, bueno, supongo que lo sabéis también, son muy útiles los concursos. Hay concursos que a veces no te enteras que hay en tu región, en tu provincia o en otra, o incluso a nivel internacional. Ahora por internet es facilísimo apuntarse a todo, evidentemente. Mirad concursos, porque a veces suena la flauta y encuentras a alguien que te da un premio, te anima a hacer más cosas, te dan la posibilidad de publicar. Y otra cosa, evidentemente, también está la autopublicación. Si hay plataformas, ya os conoceréis, supongo, que la que te puedes autopublicar y evidentemente en las redes sociales te puedes dar toda la caña que puedas para promocionarlo. Y evidentemente hoy en día muchos autores están surgiendo así, de la nada, ¿no? No hace falta a veces que vayas a un despacho a ver un editor, simplemente pon tu trabajo ahí fuera y que la gente lo juzgue. Muchas gracias. A servir. Bien. ¿Me veis bien? ¿Me veis bien o estoy oscuro? Sí. Sí, estoy bien. ¿No? Pues que a veces me va brillando. Sí, más. Yo quería preguntar qué consejos no darías, o sea, qué dirías de no hacer a alguien que está presentando un proyecto de cómic. Bueno, destaco mucho la humildad. O sea, no puedes ir, con muchas ínfulas porque hay mucha gente ahí fuera y siempre habrá alguien más bueno que tú. Y es verdad que tú puedes ser muy bueno, pensarte que eres muy bueno y tal, pero es muy bueno dejarse aconsejar por la gente que sabe. Entonces, ya digo, y sobre todo que presentar las cosas que sean limpias, sean fáciles de ver, páginas acabadas, si puede ser con la rotulación, una sinopsis, una presentación de personajes, ¿no? Va muy bien al final de... Un proyecto tiene que ser una sinopsis en la que un párrafo yo pueda saber de qué va el tema, 3 o 4 páginas que yo pueda ver el aspecto gráfico que tiene tu obra y a partir de ahí lo que quieras. Pero si tú al editor, digamos, haces que supere esas primeras páginas y le generas interés, se interesará por preguntarte qué más hay después, cómo son los personajes, dónde está ambientada la historia, cómo lo tenías pensado, en qué formato, cuántas páginas, cuánto podrías acabarlo. ¿Esto lo has hecho tú o tienes un guionista detrás? ¿Haces tú el color o solo el lápiz, solo la tinta, etcétera, etcétera? Entonces, si presentas un proyecto limpio, será más fácil que te lo valoren bien. Vale, muchas gracias. De nada. A mí me gustaría preguntar qué tipo de programas son los que sois utilizar. ¿No es? No tiene ningún misterio. Photoshop, InDesign, antes utilizábamos el Quark, porque ya digo, yo ya tengo una edad, pero básicamente los programas de Adobe, en mi caso también, como yo también corrijo y repaso textos, evidentemente todo lo que sea Microsoft Word o el OpenOffice o cualquier cosa así, y ya te digo, no tiene más secreto que ese, no tenemos, digamos, sobre todo para montar un libro, desde que se inventó InDesign, a los diseñadores les arregló muchas cosas, ¿no? Porque como nosotros somos o sea, yo no soy dibujante, ni ya me gustaría, ni trabajamos, digamos, con ese tipo de paletas gráficas que necesitamos, nosotros, digamos, lo que hacemos es montaje de libros. Por tanto, con el InDesign y luego los Adobes es con lo que trabajamos más. La verdad es que no tenemos mucha cosa. Bueno, Illustrator para alguna cosa, para hacer logos, para hacer alguna cosita, pero básicamente con eso. Bien, pues, Muchas ¿alguien gracias. más? Sí, yo quería preguntar un poco por saber cómo fueron tus inicios de cómo acabaste, o sea, ¿te gustaban los cómics y decidiste estudiar para empezar a trabajar en esto o te surgió alguna epifanía que decidiste utilizar? O sea, ¿cómo fueron tus inicios, qué dificultades y cómo acabaste ahí?
Pues mira, yo soy lector desde que tengo uso de razón. Empecé leyendo cómics para niños, Mortadelo y Filemón. Luego leía superhéroes cuando tenía ya 10, 12 años y siempre me gustó leer cómics y leer en general. Y estudié periodismo y ahí conocí a otros frikis como yo. También le gustaban los cómics. Íbamos a los salones del cómic y empezamos a pensar que igual sería buena idea hacer un programa de radio sobre cómics, un programa de tele sobre cómics, una revista sobre cómics, ¿no? Y la verdad es que esa manera de entrar vía periodismo, digamos, ¿no? Vía la crítica de cómics, vía pues, entrevistas a autores y reseñas de novedades, etcétera, etcétera, nos abrió la puerta al mundo de los cómics, ¿no? A conocer editores, a conocer a la gente de las editoriales. Y mira, yo tuve la suerte de que pocos años después de acabar casi después de acabar la carrera de periodismo, me ficharon en la cúpula y ahí ya dije, aquí soy feliz. Y os puedo decir que la verdad es que supongo que soy una rara avis porque yo trabajo lo que me gusta. Que es algo que la verdad es que es un objetivo vital que os recomiendo mucho a todos. Trabajad en algo que os pueda gustar, porque entonces la verdad es que después no es trabajo, es algo más. O sea que sí, ese fue mi camino, digamos. Vale, muchas gracias. ¿Por aquí al fondo tienen alguna pregunta? ¿No? No, ¿Ninguna? Bueno, pues ya hago yo una. ¿Tuviste, no sé, dificultades, si es que las hubo a la hora de empezar a adaptar? O sea, ¿te encontraste con algún bache en el camino? Perdón, ¿adaptar el qué? O sea, cuando empezaste a adaptar cómics, ¿encontraste algún bache en el camino? ¿O hubieron dificultades? ¿O hubo algún momento en que dijiste, pues no puedo seguir haciendo esto? ¿O quisiera cambiar? Es decir, a nivel personal, empecé a trabajar en esto. Sí, o sea, en general, no sé. No sé, es que no sé si te entiendo. Adaptarme me ha despistado. Si me estás hablando de adaptar cómics al castellano, adaptarme yo a la vida de comiquero. Sí, la vida del comiquero. Como te digo, yo, digamos, soy feliz en el sentido de que trabajo en algo que me gusta. Y es verdad que el mundo del cómic, pues como todos los mundos, ha ido cambiando mucho durante las décadas, ¿no? Las maneras de trabajar, las editoriales, el tipo de producto. Claro, yo he tenido, digamos, la suerte de empezar a finales de los 90 y ¿no? Seguir trabajando en esto hasta hoy en día. Entonces, ha visto todos los cambios, digamos, industriales, editoriales, técnicos, tecnológicos, de estilos, ¿no? De esos movimientos, digamos, o sea, cuando empezó, digamos, el boom del manga, vosotros estabais en pañales o no habíais nacido, pero, pero digamos, fue algo que cambió absolutamente todo el panorama editorial, no solo aquí, sino a nivel mundial. Y luego vinieron otras modas, ¿no? Y luego se empezaron, digamos, a tener más en cuenta el cómic independiente y las novelas gráficas. Y eso poco a poco se ha ido haciendo, digamos, cada uno ha encontrado su nicho y su sitio en el mercado. Yo ibas a una tienda de cómics y vosotros que estáis en Valencia, si no me equivoco, tenéis las mejores tiendas de cómics que hay por ahí, que hay en España. Y entráis a una tienda de cómics y veis que hay absolutamente de todo para todos y que cualquier persona puede encontrar un producto que le guste, ¿no? Cuando eso hace 20, 30 años era más complicado porque era muy diferente. El cómic aún se consideraba como algo para niños, es algo que vosotros no habéis tenido que vivir, espero, pero que yo leer cómics con 20 y pico años a mí me miraban raro porque no era algo habitual, porque la gente ya no leía cómics cuando ya dejabas, digamos, la adolescencia, ¿no? Eso por suerte ha cambiado y ya no la gente no mira raro a la gente que mira cómics y se entiende como una forma, un producto cultural más dentro de toda la variedad de productos culturales que existen, ¿no? Y la verdad es que vivir todos esos cambios y tal te da una perspectiva muy buena de dónde venimos y a dónde hemos llegado. Porque la verdad es que te gusten los cómics ahora
o que quieras dibujar cómics ahora, tienes muchas más posibilidades de triunfar o dedicarte a esto, ¿no? Y de ser feliz como yo, que no hace mucho tiempo, cuando era un gueto mucho más pequeño y era mucho más complicado, digamos, triunfar. Tenías que ser primero muy bueno y luego viajar o irte fuera o buscarte la vida fuera de este país, porque aquí no había, digamos, suficiente para todos. Hoy en día puedes seguir trabajando para afuera. Hay gente que está trabajando, lo sabréis, para Estados Unidos, para Francia, para muchos otros mercados, está trabajando también para el mercado español y se puede ganar la vida muy bien y puede hacer básicamente lo que quiere. No sé si respondo así a tu pregunta. Sí, muchas gracias. A raíz de esto, me ha surgido una duda, que es, desde el punto de vista editorial, ¿cómo ha cambiado la industria estos años? ¿En los últimos años o desde cuándo? Sí, en los últimos años, desde tu generación a la nuestra. Sí, sí. Es lo que te decía. En plan, yo vengo, digamos, de una generación de mis padres leían cómics del Capitán Trueno, de Roberto Alcázar y Pedrín, que eran esos cuadernillos que se vendían en los kioscos, ¿no? Y que eran solo productos infantiles, ¿no? Había western, había bélico, había aventura, había lo que se llamaba cómic para chicas y poca cosa más. Y luego llegó en los años 60, 70 la editorial Bruguera. Ahí hubo un boom del cómic en nuestro país con Mortadelo y Filemón, Zipizape, etcétera, etcétera. Pero igualmente siguen siendo productos para niños. No se orientaba nada hacia adultos porque se entendía que eso no, los adultos no leían cómics, ¿no? Con la contracultura de los 60, el cómic underground, sobre todo en Estados Unidos y en otras partes de Europa más libres que aquí, como Francia, Alemania, Italia y tal, se empezaron a hacer cómics para adultos, que es lo que aquí se llegó a llamar y digamos, una de las decanas fue la revista Albívora, fue llamada la línea chunga, ¿no? Que era ese cómic sucio, un cómic casi mal hecho, espesamente mal hecho, pero que estaba hecho ya para un público más adulto, que trataba además temas para adultos, que no eran géneros y no era digamos, un cómic para niños ni infantil, ¿no? Y poco a poco esa contracultura liberó, digamos, a los artistas de cómics a poder hacer productos para adultos, y eso fue un cambio definitivo a nivel... Estoy hablando de Occidente ahora, luego hablamos de Japón. Pero eso fue un cambio definitivo para que el mercado poco a poco fuera cambiando. Evidentemente, los que leíamos cómics de pequeños fuimos creciendo, los que seguimos leyendo cómics nos interesaban ya cómics que no fueran solo para niños y encontramos ahí, digamos, dónde poder leer cómics para adultos. Luego llegó, en contraposición de la línea chunga, digamos, existía la línea clara. Está clarísimo los ejemplos como Tintín, Asterix, etcétera, ¿no? Que eso en Francia son hits, se venden por millones, pero luego, digamos, tuvo por suerte, digamos, un recorrido internacional y ahora son famosos en todo el mundo. Eso también, poco a poco, es lo que crea industria. Eso crea la fábrica, digamos, que después las editoriales hacen crecer y que, evidentemente, hacen crecer el mercado. Y luego está Japón, y lo pongo aparte porque, perdón, es un país especial y es una cultura especial, es una cultura diferente a la nuestra y ellos nos dan sopas con ondas de hace mucho tiempo, ¿no? Y desde los inicios de Osamu Tezuka, después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón ya, digamos, se popularizó el manga, o sea, los cómics, para todos los públicos. Y entonces, en ese país era el único país quizá del mundo que había cómics para todo tipo de edades y todo tipo de gustos. Y eso se ha mantenido desde entonces hasta ahora. Y cuando eso por fin pudo penetrar, digamos, a Occidente, porque primero se veía como un objeto raro, se tenía que leer al revés, Dios mío, ¿qué es esto? Era todo extraño y la gente aquí no entendía nada porque parecía que éramos gilipollas y no podíamos leer de derecha a izquierda, pero tenemos que leer de izquierda a derecha. Cuando ese tipo de tonterías se nos fueron pasando, nos descubrimos que había ahí un mundo maravilloso de obras de autores increíbles que llevaban décadas sin que pudiéramos conocer, ¿no? Y poco a poco, evidentemente, se empezó a publicar manga en España y en el resto del mundo, evidentemente, y ya podemos acceder en nuestro idioma a todas las obras clásicas del manga, que son muchísimas y que os recomiendo que si podéis bucear ahí, como el que dice,
Si coges la historia del manga, ahí está todo. Todo lo han inventado todo ellos, todo lo han hecho antes y todo lo han hecho bien y todo lo han hecho mejor. Y por eso digamos, se nota que triunfan tanto. Entonces, y ahora digo, vivimos, repito lo que decía antes, vivimos esa época dorada en la que entras a una tienda de cómics y absolutamente de todo está bien publicado, todo está bien traducido. Si no es, ahora la gente exige que si un tomo está, si le falta una espadita o si le falta cualquier cosa o si está mal editado, que se vuelva a publicar. Y vamos a aceptar lo que se hacía antes, que era, lo publicamos de cualquier manera, porque en total la gente no se fija. Ahora, si la gente se fija y quiere productos de calidad y los quiere bien editados. Y eso me parece maravilloso, la verdad. Muchas gracias. De nada. Vale. Buenas. Vale, tengo dos preguntas. Voy a empezar por la técnica. Ok. A nivel de, digamos, presentar, o sea, trabajar en el mundo del cómic, para facilitar lo que es el trabajo del editor, es decir, el proceso de impresión y tal, ¿nos podría dar algún consejo? Es decir, por ejemplo, nosotros creo que no tenemos muy en cuenta, por ejemplo, las tintas que se utilizan, este tipo de cuestiones técnicas del mundo editorial, creo que son importantes porque, claro, están estrictamente ligadas en cómo va a acabar el resultado, ¿no? de la impresión. Y pues eso, básicamente, si nos puedes comentar alguna cosilla que digas, ostras, esto no se tiene en cuenta y es fundamental a la hora de un autor estar dibujando el cómic, ¿no? Bueno, empecemos por lo básico. Ya lo sabréis, son 4 letras. C-M-Y-K. Porque yo aún he visto, ¿no? Y aún me he encontrado en que gente que trabaja en RGB. Entonces, pensar que, evidentemente, para imprimir un libro necesitas los 4 colores. Por tanto, si no está en CMYK, es imposible de imprimir y que se imprima bien. Eso, digo, es la base, pero bueno, a veces hay gente que se lo olvida, ¿no? Y luego, es muy importante los perfiles de Photoshop. Tenéis que trabajar con eso, mejor preguntárselo a vuestros maestros, que sabrán mejor que yo, pero tenéis que trabajar con, sobre todo, si estáis trabajando en un proyecto a la hora de imprimir, porque es muy diferente a la hora de publicar una cosa en pantalla, ¿de acuerdo? Ahí está la diferencia, pero si hablamos de imprimir un libro, y tu libro, bueno, normalmente es en color, aunque sea en blanco y negro, los perfiles de Photoshop, ¿vale? Porque los perfiles te permiten, digamos, generar ciertas cantidades de color que después para la imprenta son básicos para equilibrar. Y sobre todo también otra cosa básica, calibrar pantallas. Muchas veces lo que vemos en pantalla no es lo que de verdad luego se va a imprimir. Porque evidentemente cuando tú llevas un archivo a un PDF a imprenta, ellos primero, en la imprenta ellos primero lo tienen que calibrar. Y el calibraje le vendrá del calibraje que vosotros lo habéis dado digitalmente, técnicamente. Ese calibraje igual no es el mismo que veis en pantalla. Tenéis que aprender también a calibrar la pantalla, a ver lo más parecido a lo que estáis haciendo. Que ese rojo que le habéis dado que es ese rojo, que ese amarillo es ese amarillo, y que ese verde es ese verde. Porque no hay nada peor que estar trabajando de una manera que tú piensas que te está quedando chupi guay, pero cuando lo pasas a PDF, eso igual se pierden texturas o se pierden matices de color que tú no habías pensado que tenías que darle de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, digo, eso es básico, ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos hablando sobre todo a nivel de impresión. Cuando tú presentes un proyecto a una editorial y digamos que todo es perfecto y te dicen que sí, ellos serán los primeros que dirán, vale, trabaja con este perfil de Photoshop, mira a ver cómo tienes calibrada la pantalla, envíame los PDFs y haremos pruebas de imprenta, haremos plotters para que se vea. Tú a pie de imprenta puedes ir a hacer corrección de colores, es una cosa que yo ofrecía a los autores siempre, porque además es una cosa muy bonita de ver. Tú cuando se imprime tu libro, puedes ir a la imprenta a ver cómo se imprimen en planchas de 16 por 16 para que tú puedas calibrar a pie de máquina los colores.
Y eso, digamos, se puede hacer. Eso es una cosa que se hace hoy en día, que no es, además, muy difícil de concretar. Y ya te digo, eso sobre todo a nivel de impresión para pantalla, para libro. Si trabajáis en pantalla, pues evidentemente es un poco diferente, ¿no? Pues, pero pensad que lo que trabajáis en pantalla igual algún día lo queréis imprimir. Por tanto, tened eso en cuenta a nivel de que no tengáis que hacer el trabajo 2 veces. No sé si esto contesta lo que querías saber. Sí, de hecho, me ha sorprendido un poco porque, por lo que has dicho, trabajar en RGB es un tanto aberración. Y yo he tenido gente que me ha dicho que siempre hay que trabajar en RGB y después pasar la CMYK al imprimir. Hostia. Claro, o sea, lo que dices tiene más sentido, ¿no? Porque claro, después el perfil se te va pues como considera el ordenador. Entonces, Claro. entiendo Tú puedes hacer eso en la RGB y pasarlo a CMYK, evidentemente, pero ahí estás perdiendo un montón de información, porque lo que hace el ordenador es traducir lo que no tiene a lo que me parece a mí que tiene que tener, ¿entiendes? Entonces, evidentemente, quedará bastante parecido, sí, pero no será nunca igual. Y ahí puedes perder mucha información y mucho trabajo de que hayas hecho antes, claro. De hecho, es más, alguna imprenta me ha llegado a decir que da lo mismo imprimir el CMYK al archivo que el RGB. Pues esa imprenta no es profesional. Una cosa es una copistería, otra cosa es una imprenta. Así que sería, sí, para más tema de carteles y tal, sí. No sé si habéis hecho alguna vez una visita a una imprenta, por cierto, es algo que os recomiendo muchísimo. Aparte de que yo te digo, yo vivo para la tinta y el papel y cuando huelo una imprenta me pongo súper contento. Es muy bonito ver cómo se imprimen los libros, cómo funcionan las máquinas con las bobinas de tinta y cómo, digamos, una cosa es imprimir blanco y negro y otro color y cómo después se cortan las páginas, se secan, se encuaderna. Todo ese proceso, si os gusta, la verdad es que es maravilloso, es muy interesante de ver. Muchas gracias. A vosotros, digo a ti. Sí, son ya casi las 12. Si os parece, Gabriel, tienes el turno de palabras. Será la última pregunta. Si os parece, si nadie tiene más dudas. Seguimos teniendo dudas. Bueno, la gente que se tenga que ir a clase, bueno, podéis seguir marchando. Si tú, Félix, no tienes nada que hacer, si ¿Queréis? Podemos ir un rato más. ¿Un rato más? Vale, pues Gabriel. Tienes la mano levantada. Vale, pues te quería preguntar, porque claro, a nivel de mercado, no sé cómo funciona esto y tengo mucha curiosidad y es como, quiero decir, cuando os tocaba comprar una licencia, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, porque claro, me imagino que al contactar con distintos países y tal, no van a querer que traduzcas una cosa en concreto, van a querer toda la parafernalia. Pero cuando tocaba comprar una licencia, ¿cuánto solían oscilar los precios en cuanto a eso? Depende, depende mucho, porque lo más complicado era contactar con los japoneses y convencerles de que tu editorial era la mejor para publicar su producto. De verdad que al final, con ellos, siendo España, no era una cuestión de dinero. A ver, las tarifas no eran baratas y además no era lo mismo pues, comprar Naruto que comprar otra serie más pequeña, una editorial pequeña, porque era mucho más barato, ¿no? Si quieres decir la verdad, no recuerdo ahora los precios exactos, pero sí que sí recuerdo, digamos, que era más importante la oferta de calidad que hacías tú a la editorial japonesa. Y me contaba mucho que si tú, por ejemplo, querías Naruto, que era lo que todo el mundo quería, evidentemente, por ejemplo, ¿no? O querías Bola de Drag, o querías la serie que sabes que lo iba a partir, tenías que comerte, digamos, algunos otros sapos. O a veces otras series, digamos, que también estaban muy bien, pero que no eran tan famosas como Naruto, ¿no? Y yo recuerdo que Naruto, no recuerdo qué series, porque algunas no estaban mal, pero nos venía con el pack de otras cosas. Ellos lo utilizaban para tener contactos a sus autores. Ellos sabían que Naruto lo iban a vender a todo el mundo y de hecho había hostias en las ferias internacionales en las que íbamos para negociar con ellos a ver quién se quedaba el Naruto de turno. Pero después ellos lo aprovechaban para venderte otras series que a veces eran interesantes y que no conocías o que no tenías tanta fe,
y las tenías, digamos, que comprar en pack. Entonces, si comprabas el pack, todo eran sonrisas y todo era perfecto y maravilloso. Es verdad que, perdón, se me seca la boca. Es verdad también que el dinero, o sea, la pasta estaba en las ventas. Quiero decir, ellos, tú tienes que pagar, digamos, un tanto por los materiales, que era un fijo, por los CDs que te enviaban o por los materiales que te ponían un FTP para tú poder trabajar, traducir, etcétera. Eso era un fijo que era, digamos, un precio de mercado, no sean 200, 300 euros por un CD, por un material, algo así. Y luego pagabas un tanto de licencia para utilizarla en España, hacías un contrato conforme la podías utilizar solo en el territorio nacional y como mucho también en Andorra y las Canarias. Y después la madre del cordero venía a la hora de las ventas. Pues te decían, a partir de 6.000 me pagas tanto. Cuando llegas a 10.000 me pagas tanto. Imagínate Naruto, que yo el número 1 llegamos a vender, no sé si 500.000 de ejemplares, así pim pam. Igual seguramente al final llegó al 1.000.000 después. Pues imagínate, ahí digamos es donde estaba la pasta. Tú ganabas evidentemente porque vendías tu producto y lo vendías mucho y la gente estaba súper contenta y tú ganabas pasta, pero luego una parte importante de esas ganancias iban a Japón. Iban directamente por derechos de autor y por publicación. Y tenías, digamos, además ellos controlaban, para que no diciendo si hicieras trampa, que no era nuestro caso, aunque otras editoriales sí lo hacían, las cifras de venta reales. O sea, tú te pedían el papel de la distribuidora conforme yo he vendido 347.458 Narutos y medio, y por tanto te corresponden pues X dinero de ese porcentaje de esos ejemplares vendidos, ¿no? Para que no hicieras no, hemos vendido solo 2.000, uy, que ha sido un desastre, lo siento. El Y eso, pucherazo. y eso es como funcionaba, digamos. Nosotros, era muy interesante el trato con los japoneses porque antes que los tiempos de Internet, cuando todo era más cómodo trabajar y tal, básicamente nos veíamos cuando podíamos en las ferias de Frankfurt, que es en octubre, en la feria de Bolonia, que es en marzo, si no me equivoco, y en la feria de Angoulême, que es en enero. Y ahí eran los momentos clave en los que tú ibas a negociar con los japoneses, ibas ahí codazos con las editoriales rivales, con Planeta, con Panini, con Norma. Yo me tenía que pelear para llegar antes a los japoneses y hacerles la oferta buena por la serie que tú querías, porque te vienen todos en España la queríamos la misma. Y eso era divertido. Sí. Esas ferias que dices es como de cara a quiero decir, son ferias a propósito para Depende, la de Angoulême editoriales. si no la conoces, es la feria de cómic más grande de Europa, porque es la que hace Francia, que es el país que más cómics publica del mundo después de Estados Unidos y Japón. Y si no has ido nunca, te lo recomiendo porque es una maravilla. Todo el pueblo, es un pueblo pequeñito que se viste todo de gala, digamos, durante 3 o 4 días y todo es cómic. Además tienen un museo increíble, todos son exposiciones, están los mejores autores del mundo y están todas las editoriales ahí. Entonces, hay una parte que es solo de profesional, a la que accedes, digamos, solo con tu tarjeta VIP de editor, donde ahí, digamos, yo iba y disfrutaba poco porque me pasaba el día de reuniones con franceses, japoneses, americanos, vendiendo y comprando derechos de reproducción. Esa es una. La siguiente es la Feria del Libro de Bolonia, que está orientado mucho al libro infantil y a ilustración. También si podéis ir es una maravilla, además la ciudad es preciosa, Bolonia. Y ahí también muchos japoneses, tanto a Angoulême como a Bolonia, venían muchos japoneses y era el momento de pillarlos y hacer la reunión que duraba horas para intentar negociar con las series de manga. Y la otra, que es solo para profesionales, es la Feria del Libro de Frankfurt, que es en octubre, noviembre, que es la feria del libro más grande del mundo y que es así que es solo para profesionales. Ahí cómic menos, porque sobre todo para el libro, digamos, en general, pero igualmente nosotros lo aprovechábamos y veíamos también a todos los que teníamos que ver, sobre todo de Japón. Y evidentemente como feria es también muy interesante si podéis ir alguna vez. Qué genial. Ok, pues no sé, esa era mi duda. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Sí. Yo tengo una pregunta sobre el tema del dinero. Rollo, que si en caso de que lleguemos a publicar, hay alguna, o sea, hay que estar atento para que no se aprovechen de los autores, en plan de que cuánto es lo normal que se cobra o se propone y tal. Bueno, evidentemente siempre que en cualquier trabajo
hay que estar atento con el dinero. A ver, no sé si, yo creo que esto ya ha llegado a nuestros días. Antes existía, no diré nombres, el editor buitre, que era el que te pagaba poco, mal, y se aprovechaba de tu trabajo. Pero eso, estamos hablando que eso pasaba en los años 50, en los años 60, en los años 70. Luego ya ese tipo de cosas se han formalizado. Los autores tenéis asociaciones, sindicatos, agrupaciones, fundaciones a las que se defienden los derechos de autor, ¿no? Entonces, ya no existe, si existe, ya digamos no funciona lo del editor cabrón. Sí que es verdad que, bueno, tú firmas un contrato con una editorial y tienes que fijarte bien qué es lo que estás firmando. Un contrato estándar básicamente te dice que te ofrece un adelanto de derechos de autor que corresponde normalmente a la mitad de la tirada o la tirada completa, depende de la tirada cuántos ejemplares sean, y después se pactan unos baremos tipo, si agotamos la primera edición, a partir de la segunda, pues cobras X% de lo que se vuelva a imprimir. O cobras un royalty fijo del 10% de todo lo que se venda del libro hasta el año que caduque el contrato, o si no, lo renuevas. Normalmente cuando firmas con editorial, normalmente firmas por 2, 3 años para que el libro pueda tener recorrido y luego se renueva automáticamente si el autor no dice lo contrario, o te puedes coger tu obra y, digamos, rescindir ese contrato con la editorial. Entonces ya digo, no creo que hoy en día exista mucho. Evidentemente siempre hay con cuidado en todo, ¿no? Cuando tratas con una empresa que te quiere contratar, pues siempre hay que ir con cuidado lo que firmas. Pero bueno, normalmente digo, los contratos con autores, sobre todo noveles, son muy estándar. Lo que supongo que tienes que ir con más cuidado es si triunfas. Y si te conviertes en el siguiente Paco Roca, pues ahí sí que tendrás que ir con cuidado porque evidentemente estamos hablando de que tus contratos ya son mucho más caros porque vendes mucho más libros, generas mucha más atención, cuando generas muchas más ventas, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Nada. Bien. Bueno, ¿Alguna pregunta más? yo sí. ¿Cómo es el proceso de traducir una obra? ¿Y qué tan difícil es buscar que la traducción no pierda la esencia del original? ¿Y qué opinas de traducciones de fans y de traducciones a cómics web, así independientes? Ok. Bueno, es la madre del cordero. Una buena traducción, evidentemente, no es fácil porque necesitas, sobre todo específicamente en el mundo del cómic, necesitas, en toda traducción, pero en el mundo del cómic específicamente, necesitas saber bien adaptar las palabras del autor original, ¿no? Si es otro idioma. Es más fácil si el autor es francés, alemán, inglés, americano, porque, digamos, culturalmente estamos muy cerca, ¿no? Porque hoy en día, digamos, todo lo que consumimos básicamente en Netflix es americano y todo lo que consumimos ¿no? en redes sociales, digamos, está todo muy internacionalizado. Y el problema viene cuando son idiomas diferentes al tuyo, ¿no? Luego vamos por partes. Aunque sea del inglés, que todo el mundo parece que sea muy fácil traducir del inglés, necesitas, en el caso de los cómics, por ejemplo, los cómics Marvel, que es lo que más estoy haciendo yo hoy en día, necesitas a alguien que aparte de un buen conocimiento del inglés, tenga un buen conocimiento de los cómics Marvel en concreto, porque ayuda mucho a saber lo que está pasando. Porque si tú vienes de fuera sin saber quién es Spider-Man hablando en plata, te va a parecer todo muy extraño. Y hay toda una serie de concesiones a los personajes Marvel que ya se tienen como costumbre, digamos, ¿no? Y que si tú lo traduces de manera diferente va a chirriar. Entonces, por una parte necesitas evidentemente alguien que conozca bien el idioma al que estás traduciendo y luego alguien que sepa adaptar bien al lenguaje de los cómics, que no es el mismo que un lenguaje literario normal, ¿no? Y otra cosa muy específica de los cómics, que es que tienes un espacio concreto para poner el texto, ¿no? Tienes un bocadillo, un texto, un cartucho, un espacio en la que no puedes ahí decir, es que aquí pondré una frase más larga porque se entiende mejor. Ya, pero es que en el bocata cabe lo que cabe. Entonces, el traductor bueno también te dice, vale, tengo que traducir lo que está aquí, pero que quepa y que no se pierda esencia, como decías tú, de lo que hay que traducir, lo que esté diciendo el autor, ¿no?
Evidentemente, hay productos que son muy fáciles de traducir, ¿no? Como un cómic de superhéroes al uso, pim pam, aquí te pillé malo, volveré. ¿No? No tiene a veces muchas cosas, pero bueno, luego hay intento del cómic americano también, o del cómic independiente, o cualquier otro cómic, gente que, ¿no? que tiene mucho más peso literario dentro de la misma historia, por lo tanto, hay también que saber traducirlo bien y también que quepa, ¿no? Entonces, ya te digo, nosotros trabajamos con traductores que son especialistas en Marvel, en este caso, ¿no? Y que te ahorran mucho trabajo porque con Marvel piensa que yo trabajo con un vademecum que tiene, no sé, 300 folios, con términos de cómo se traducen, de cómo se llama este personaje, de si se le cambia el nombre al inglés o no. Antes Iron Man era el hombre de hierro, eso ya pasó a la historia. Y antes Hulk era la masa. Pero igualmente hay muchos personajes Marvel que se siguen traduciendo, ¿no? Deadpool sigue siendo Masacre, no sé por qué, pero sigue siendo así. Y entonces necesitas, cuando tienes dudas, necesitas acudir a ese vademecum, ya digo que tiene muchísimas más, está por orden alfabético para saber cómo traducir según qué conceptos o qué nombres de personajes, ¿no? Y luego, igual que hacía antes, Japón va aparte. ¿Por qué? Porque evidentemente es un idioma que no tiene absolutamente nada que ver con nuestros idiomas románicos, ¿no? Romances, perdón, y entonces necesitas a alguien que conozca muy bien el idioma, conozca bien la cultura y sepa adaptar bien al manga. En este país, por suerte, tenemos muy buenos traductores de japonés. Yo he trabajado durante los últimos casi 20 años con una empresa que se llama Daruma, no sé si los conocéis, pero son una empresa de Barcelona que traduce prácticamente, no sé, el 80% de los mangas de este país los traducen ellos. Y lo hacen muy bien porque tienen muchísima experiencia y porque son frikis y conocen muy bien el percal, ¿no? Y también saben, digamos, adaptar ese tipo de cosas para que no suenen literal. Porque si tú coges el japonés literal, no se entiende nada. O pierde mucho la esencia de lo que en principio está diciendo los personajes, ¿no? Entonces, hablando de las traducciones fan, no soy muy fan. Porque yo he tenido que, a veces hay editores que han querido coger la traducción de internet para ahorrarse un buen traductor y me ha llegado la traducción fan y eso hay casos que sí, pero la mayoría de casos no son buenas traducciones, porque está hecho de manera literal y porque son gente que nos tiene, digamos, el callo hecho para adaptar bien un manga y te encuentras cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y ya te digo, en plan, yo prefiero trabajar con profesionales. Entiendo ese fenómeno y me gusta mucho porque de hecho leo cómics traducidos por fans, por interés propio, por interés mío personal, ¿no? Nos tocó hacer un manga, bueno, sí, es un manga que viene de Corea, se llama Tower of God, y yo ya lo conocía porque lo llevaba leyendo hacía mucho tiempo. Y cuando me llegó y me dio una alegría, y digo, hostia, este me lo sé, ya prácticamente me lo he leído entero. Pero ya te digo, en plan, entiendo el fenómeno y entiendo que mucha gente le guste poder leer cosas que igual van a tardar mucho en publicarse aquí o poderlas leer gratis en internet y pim pam y ya está, ¿no? Pero te digo, luego si te gusta bien el producto, ahí te estás perdiendo parte de la historia y parte de lo que el autor seguramente ha querido meter ahí, ¿no? Y claro, luego las fansubs también están muy mal rotuladas. Yo que llevo también dedicando a la rotulación durante muchos años, me lloran sangre los ojos cuando veo algunas cosas ahí no solo con la Comic Sans, sino con cualquier tipo, de cualquier manera, sin ningún tipo de criterio, porque lo de la rotulación también nos daría para una hora también hablar de ella y de cómo hay que hacer una buena rotulación, depende también de cada producto, ¿no? Pero bueno, ya te digo, en plan, entiendo perfectamente el fenómeno, claro que sí, y más de gente joven que igual no tiene, joder, 50 o 60 euros al mes para gastarse lo que le gustaría de mangas, ¿no? Y ojalá los tuvieran. Pero bueno, pues puede leer cosas que le interesan en internet y luego, pues si le interesa y la edición es buena, pues se la hayas recuperado. ¿Y qué consejo le darías a alguien que le gustaría ser traductor? Alguien que le gustaría traducir y hacerlo bien. Bueno, que se apunte a la Escuela Oficial de Idiomas, ¿no? En plan, que estudie de verdad, digamos, el oficio de traductor, porque a veces aprendemos idiomas. Yo aprendí inglés a base de machacarme y de tener que viajar y tal, no sé qué, pero claro, mi inglés no es para poder traducir, por ejemplo. Entonces, sobre todo si te interesa mucho, pues eso, el idioma japonés, que es
diferente, ¿no? Es más complicado. Apúntate a una buena escuela de idiomas y haz la carrera, porque hay oportunidades hoy en día para traductores buenos. Traductores y correctores de texto buenos, yo creo que siempre tendrán trabajo en el mundo del cómic, porque no hay tantos como debería haber y porque además es verdad que son posiciones que necesitan de gente que de verdad se dedique mucho a ello y son muchas horas, muchas horas. Muchas gracias. Nada. Pues yo quería preguntar una cosita. Sí, era, bueno, ha surgido la duda a todo esto que se estaba hablando de licencias sobre si lo que son, digamos, derechos de fuentes tipográficas y tal, las pagan las editoriales o el propio autor, en el caso de que sea el autor el que rotule. Y después tenía un poco curiosidad por cómo ves tú en plan lo que es la actualidad en plan del cómic que tenemos en nuestra sociedad, pero no tanto a nivel lo típico de pues hay que emigrar para América, para tal, porque hay pocas oportunidades, sino más a nivel de propuestas o nichos que consideres así, digamos, con cierto valor o que puedan incluso revolucionar de cierta forma cómo se están haciendo actualmente las cosas de manera positiva a tu forma de ver, es decir, pues propuestas de autores que digas, hostia, este tipo está haciendo tal y es una referencia perfecta para, no sé si me explico un poco. Sí, creo que sí, creo que sí. Por partes, la rotulación, si no sabes rotular, no rotules. El sentido de que si nadie te ha enseñado y la editorial quiere publicar tu cómic, deja que ellos se lo pasen a un rotulista profesional. En todo caso, el rotulista te puede decir, mira, te doy X opciones, ¿no? Mira, esta letra o esta, ¿qué te parece que hacemos esto y tal? Y tú, digamos, puedes escoger, pero no hay nada peor que alguien que sabe hacer una cosa y que en realidad no sabe hacerla y piensa que la está haciendo bien, ¿no? Y la rotulación, como decía, digo, daría para hablar durante mucho rato porque es un arte en sí mismo. Yo con el tiempo he aprendido a que es un arte en sí mismo y que cada obra quiere su rotulación porque acaba siendo parte de la imagen ya, digamos, de lo que tú estás viendo en la página. Entonces, si se integra bien con el dibujo es una cosa, si se integra mal es otra. Y la experiencia de leer ese libro puede cambiar. Que a veces, la rotulación es aquellas cosas que parece que no esté, pero pueden mejorar mucho o empeorar mucho una obra. Yo digo, una obra mal rotulada, a mí es que no la puedo leer. No la puedo leer porque me sangran los ojos. Y entonces, a la segunda pregunta, creo que lo que preguntas es hacia dónde vamos un poco, ¿no? O sea, ¿qué tendencias hay ahora que igual podáis vosotros ir hacia ahí, ¿no? No sé si es eso un poco lo que preguntas. Vale, yo también me refiero un poco a tipografía, digamos, de ordenador, que yo creo que, claro, no se suele utilizar tanto porque, claro, se acuden a los turistas. Y con esto me refiero más a dónde vamos, pero cómo lo ves tú a nivel personal. Es decir, también un poco, pues eso, de esas personas referentes que tú consideres que puedan aportar al mundo del cómic en España. Y también, obviamente, cómo van, porque obviamente van a dirigir un poco el transcurso. Pero también, digamos, a incluso gente más independiente, pero que está haciendo propuestas interesantes. No solo populares, sino que digas, ostras, estas personas merecen reconocimiento y deberíais de conocerlas. Ok, bueno, lo de las tipografías que me preguntabas es verdad que, bueno, antes las buenas las tenías que comprar, es verdad, y la verdad es que hay muchas muy buenas que vale la pena comprarlas, pero claro, es que depende para qué las vayas a utilizar. Si es algo que dices, nosotros que digamos que rotulamos mucho y digo, hostia, esta la voy a utilizar mucho para, yo qué sé, cómics de Marvel de los 70 o cómics de Marvel de los 80, pues me vale la pena la inversión de comprarla. Pero luego, la verdad es que hoy en día hay muchísimas fuentes gratuitas en Internet, muchísimas, de todos los colores, todos los tipos y tal, que la verdad que te sirven para prácticamente todo. Además, como son con código abierto, las puedes modificar. Y nosotros es lo que hemos hecho con muchas tipografías
muy chulas que a veces, yo que sé, no tienen acento, no tienen la ñ, o no tienen símbolos que te interesan, lo que sea y tal. Las coges, las mareas, les das una vuelta, las modificas y al final creas una tipografía nueva, que es algo muy chulo también. Yo no sé hacerlo técnicamente, pero tengo gente, digamos, que lo hace y la verdad es que se lo pasa muy bien. Y creas tipografías nuevas que te sirven para muchas cosas, ¿no? Porque sabes, digamos así, que esta la guardas para X cosa o la otra. Y luego lo de autores y tal, la verdad es que, claro, esto es muy personal. Primero, no sé si soy la persona, o sea, si estoy suficientemente actualizado para hablar, digamos, de las últimas corrientes de cosas y tal. Yo leo de todo y intento fijarme en todo y soy muy ecléctico en mis gustos. La verdad es que entonces es muy complicado deciros qué cosas, porque son cosas que me gustan a mí. Pero sí que es verdad que yo igual lo mejor que podéis hacer es daros un paseo por una tienda y ver las novedades de cada semana. Pensad que cada viernes en cada tienda de cómic de este país se publican, pues yo qué sé, entre 50 y 60 novedades. Y cuando llega un salón del cómic así grande como el de Barcelona o el salón del manga y tal, aún son más. Entonces, es un escaparate muy bueno para saber lo que se está haciendo, lo que se está publicando, lo que la gente le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Porque habrá cosas que luego verás desaparecer y otras cosas que pensabas que no, las verás llegar, ¿no? Entonces, a mí me encanta hacer eso como ejercicio, digamos, de actualización. Irme a una tienda de cómic y mirar todo lo que se ha ido nuevo y interesarme por autores que, hostia, pues este no lo conocía, a ver qué tal. O esto han sacado una edición clásica de no sé qué, que ya igual ya conocía, pero esta edición me interesa. O cosas que a veces no te sorprende y dices, ¿esto? ¿Han sacado esto? A mí me parece una pip, ¿no? Pero bueno, en plan, evidentemente es como todo, hay gustos para todos los calibres. Ya digo, me da un poco de pudor recomendaros autores o cosas así porque igual es algo demasiado personal. Pero digo, echad un vistazo a lo que está saliendo hoy en día y podréis ver que hay cosas muy chulas y muy diferentes. Y de todas las editoriales, además. Y otra cosa importante, muchas editoriales pequeñas, nuevas, eso sí me estoy fijando, de los últimos años, que están sacando cosas muy potentes y que apuestan por valores jóvenes. Ahí es donde tenéis quizá el nicho de mercado que antes no existía tanto. Antes existían las grandes y 3 o 4 pequeñicas. Ahora están las grandes y muchas pequeñas, que sobreviven como pueden, pero a la que encuentran un mercado y tal, y ya digo, apostarán por gente que las grandes les será más difícil apostar. Y ahí es donde podéis encontrar quizá una buena oportunidad. Pues muchas gracias. Yo tengo quizás una pregunta que podría servir ya para cerrar, si queremos cerrar ya. Sí, la última. Sí, Yo creo que ir a clase. Pues, pues no llegues tarde. la pregunta sería... ¿dónde está? Bueno, ¿tú qué crees que se podría hacer para mejorar la industria? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que van a venir al mundo del cómic? ¿Qué les recomendarías para, bueno, primero eso, qué crees que se podría mejorar en la industria y qué les recomendarías a las generaciones que están por venir al mundo del cómic para precisamente ir acercándonos a esas mejoras? Bueno, algo básico que hay que hacer siempre, desde siempre, que es intentar que la gente más joven lea lo que sea, lea el cómic mejor, pero que lea lo que sea, porque ahí es cuando de verdad haces gente inteligente y haces, en nuestro caso, lectores para toda la vida, ¿no? Y entonces, y sobre todo le das a conocer productos a gente que no se habían dado cuenta que existían, ¿no? Yo tengo un hijo de 11 años y es el dealer que ha metido en su clase un montón de manga que los chavales no conocían. Y muchos se están enganchando. ¿Por qué? Porque en su casa igual no leían, pero cuando ven un Berserk o ven un Bleach o ven no sé qué, dicen, hostia, ¿qué es esto? ¿No? Y les encanta y se enganchan y se ponen a leer. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Enganchar a la gente más joven. Y luego la verdad es que, bueno, la cosa ha cambiado mucho. Antes
como decía, ¿no? Los medios de comunicación los trataban como, esos locos de los tebeos, que son cosas para niños. Eso ya hace mucho tiempo que no ocurre, pero bueno, sigue habiendo mucho desconocimiento del medio, en líneas generales. Pero por otra parte, los medios grandes ya no son tan grandes. Ya no nos informamos solo por la tele o por la radio como antes. Tenemos 1000 cosas en el móvil que nos podemos informar de lo que nos dé la gana y tenemos nichos ahí para meternos y que casi nos dejen en paz si no saben de lo que están hablando, ¿no? Que a veces es mejor, a veces es peor. A mí la verdad es que yo he visto que con el tiempo, digamos, sobre todo la industria, digamos, se ha normalizado en el sentido de que la gente se ha dado cuenta que es una industria grande, no tan grande como otras, pero como industria cultural de unido. Y además el mundo del cómic en general en España siempre ha habido mucha tradición, tanto en Valencia, Barcelona, Madrid, sobre todo, ¿no? Y Bilbao. Y siempre, yo creo que siempre la habrá, porque las editoriales, las que existen ahora y las que han existido durante la historia, yo creo que han hecho muy buen trabajo. Han sabido inspirarse en lo que venía de fuera, han sabido explotar el talento de aquí, ¿no? Y conocemos autores maravillosos de aquí porque las editoriales en su momento apostamos por nuevos talentos y por incluso la recuperación también de valores clásicos, que era algo que no se hacía. Ya podemos leer colecciones de cómics de los años 40 y 50, la más de bien editadas, que se hubieran perdido si nadie hubiera hecho ese trabajo de recuperación de originales, ¿no? Y no sé, eso sería un poco mi recomendación. Creo que la industria, ya digo, me gusta mucho el fenómeno que comentaba justo antes, el de las editoriales pequeñas. Ya no necesitas un edificio, una planta con 10 personas para trabajar. Puedes trabajar desde casa tu propia editorial, teniendo al autor dibujando en la suya, un diseñador gráfico que te diseñe bien el libro y luego un pacto económico con una imprenta y una distribuidora que te distribuyan el libro por todo el mundo, ¿no? Por todas partes donde se pueda comprar. Y eso antes era imposible de hacer, ahora con una estructura mínima se puede hacer. Por lo tanto, es muy chulo, digamos, ver que salen productos que antes era imposible porque eran inviables, que ahora sí, ahora gente joven puede publicar o empezar a publicar porque esas editoriales pequeñas se pueden permitir hacerlo, ¿no? Y publican cosas que las grandes, ya digo, normalmente tardarían mucho en poder hacerlo. Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Está llegando la siguiente clase, por lo tanto deberíamos ir recogiendo las cosas. Correcto. Nos ha encantado tenerte aquí. Muchísimas gracias por todo. Sí, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa la charla. Muchas gracias a vosotros. Nada, pues si veis otro día, yo por pegar la tumba ya sabéis que no. Muchas gracias a todos. És Gemma, Gràcies per tot. Ja es parlarem. Gràcies, sobretot, sí.